El sol de la tarde se extendía cálido sobre el jardín de la cabaña de Miss Marple, iluminando las rosas de floración tardía con esa particular cualidad dorada peculiar de septiembre en St. Mary. La señorita Jane Marple estaba sentada en su lugar favorito, una silla de mimbre. Su pieza de delicada labor de ganchillo descansaba en su regazo. Sin embargo, sus dedos se habían detenido en su ritmo movimiento. Sus ojos azules descoloridos, sorprendentemente agudos tras su suave expresión, no estaban fijos en su trabajo manual, sino en el comportamiento de la nueva empleada doméstica del vecino, visible a través de un hueco en el seto. La niña estaba sacudiendo un plumero con bastante innecesaria violencia, y su rostro, incluso a esta distancia, tenía una expresión hosca de resentimiento. Miss Marple ya había visto esa mirada antes, en el rostro de la sobrina de Edith Barker años atrás, justo antes de que las cucharillas de plata desaparecieran. No es que uno debiera sacar conclusiones precipitadas, pero siempre fue prudente fijarse en las cosas. Un pájaro negro cantaba desde el manzano, y el gato de Miss Marple, un gran gato atigrado rojizo de temperamento incierto, dormitaba en las losas cálidas cerca de sus pies. Era una especie de escena pacífica que podría haber aparecido en una pintura de acuarela. Toda tranquilidad y encanto de la campiña inglesa. Miss Marple lo había aprendido hacía mucho tiempo. Tales escenas a menudo ocultaban mucho bajo sus superficies plácidas. El sonido de un motor de automóvil perturbó la tranquilidad de la tarde. La señorita Marple alzó la vista con leve interés. Los automóviles no eran infrecuentes en St. Mary, pero uno aprendía a distinguir entre ellos. Esto no era del Dr. Aydock, ni el traqueteo familiar ni el ronroneo sosegado del vicario. Este motor tenía un tono autoritario de un vehículo oficial. El coche se detuvo frente a su puerta. La señorita Marple dejó su labor de ganchillo con cuidado y se levantó de su silla, alisándose el vestido automáticamente. Era una anciana pequeña con cabello blanco cuidadosamente arreglado, vestido de una manera que sugería que ella había sido enseñada en su juventud a presentarse correctamente, incluso ante llamadas inesperadas. A través del enrejado de rosas trepadoras, podía ver a un hombre alto saliendo de un sedán oscuro, consultando lo que parecía ser un cuaderno antes de abrir la puerta. Él no era de aquí. Eso era inmediatamente evidente. Su ropa tenía un corte londinense. Sus zapatos mostraban el alto refinamiento de alguien acostumbrado a las aceras de la ciudad en lugar de caminos rurales, y se comportaba con una particularidad vertical que a menudo indicaba servicio militar o policial. Mientras se acercaba por el sendero del jardín, la señorita Marple notó la leve vacilación en su andar, la forma en que sus ojos captaban la casa de campo y el jardín, evaluando la calidad, lo que confirmó su primera impresión. El hombre ya había llegado a la pequeña terraza y se quitó el sombrero a la antigua usanza por cortesía de la señorita Jane Marple. «Soy ella», dijo la señorita Marple con voz suave, casi temblorosa, pero tranquila. «Tienes ventaja sobre mí, me temo. Inspector detective Reeves, señorita Marple, Scotland Yard», se presentó él, mostrando sus credenciales con eficiencia práctica. «Disculpe por llamar sin previo aviso. Se me dio a entender que podría estar en casa. Generalmente estoy en casa a esta hora», dijo la señorita Marple con dulzura. «El jardín es tan agradable por la tarde. Pero, ¿qué le trae por aquí? Pase, inspector. Usted se llevará algo de té, espero. Es muy amable, pero no querría imponerme tonterías, ¿verdad?», dijo Reeves mientras se dirigían hacia las ventanas francesas que daban a la sala de estar. «Siempre tomo el té a las 4. Es una de las pocas costumbres civilizadas que mantengo. Mi criada está visitando a su hermana esta semana, así que disculpe la informalidad, pero soy bastante capaz de manejar una tetera», explicó Miss Marple. El inspector Reeves la siguió hasta la cabaña, agachándose ligeramente bajo el dintel bajo. El salón era exactamente como era de esperar. Muebles tapizados de chintz, fotografías en marcos de plata, un cómodo desorden de libros y labores de aguja, y en todas partes evidencia de una vida vivida tranquilamente pero con atención al detalle. Un jarrón de rosas estaba sobre la mesa auxiliar, un arreglo que demostraba una mano experta. La repisa de la chimenea contenía una colección de pequeños adornos, cada uno colocado con cuidado. Miss Marple se ocupó de las cosas del té, moviéndose con la economía de larga práctica. El inspector Reeves se vio obligado a permanecer en la silla más cómoda,
Una mesa baja le despejaba el paso para que pudiera tomar su taza. Ahora, inspector, dijo la señorita Marple, sirviéndote con mano firme, vienes desde Londres para verme, lo cual sugiere algo bastante particular. Nosotros no solemos merecer la atención de Scotland Yard en St. Mary Me. Estoy feliz por decirlo. Reeves aceptó su copa con gratitud, señalando la delicada porcelana y la precisión con la que se había preparado el té, la intensidad justa, un platito de galletas dispuestas con exactitud. Le habían informado que la señorita Marple era una solterona anciana que ocasionalmente ayudaba a la policía en el pasado, pero ahora empezaba a revisar su imagen mental de una mujer confundida y chismosa. He venido a pedirle su ayuda, señorita Marple, o mejor dicho, su memoria y su conocimiento de esta área, dijo él, apresurando su taza y metiendo la mano en su chaqueta, produciendo una fotografía en un funda protectora. Necesito que mire algo. Le entregó la fotografía. Miss Marple la llevó a la ventana donde entraba mejor la luz y la estudió con atención. El inspector Reeves observó su rostro, pero no demostró nada más que cortesía y concentración. La fotografía no era de buena calidad, ligeramente borrosa, como tomada a distancia o con apretón de manos. Mostraba a una mujer de pie sobre lo que parecía un andén de ferrocarril, su cara parcialmente vuelta de espaldas a la cámara, con un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. Alrededor de sus hombros, una bufanda distintiva con un complejo patrón de punto. Miss Marple guardó silencio durante un largo rato y luego preguntó en voz baja. ¿Puedo preguntar el contexto de esta fotografía, inspector? Está conectado con un caso de chantaje, dijo Reeves. Y un asesinato, señorita Marple. El fallecido era un exoficial naval llamado Capitán James Harley. Fue encontrado en su piso de Londres hace 3 semanas, un disparo al corazón. Tenemos razón para creer que estaba siendo chantajeado y que la situación se tornó mortal cuando se negó a pagar más. Ya veo, dijo la señorita Marple, continuando el estudio de la fotografía. ¿Y esta mujer? Creemos que pudo haber sido testigo o posiblemente cómplice. La fotografía fue hallada entre las pertenencias del capitán Harley, metida en un libro. No tenía nombre ni anotación, pero es nuestra única pista. Señorita Marple, hemos localizado los movimientos de Harley, y pasó por esta zona 2 veces en los meses antes de su muerte. Esperamos que hiciera una pausa. Esperamos que pueda reconocerla. Miss Marple volvió a sentarse cuidadosamente en su silla, colocando la fotografía sobre la mesa entre ellos. Sus dedos descansaban ligeramente sobre su borde. La bufanda, dijo al fin. Es un patrón muy particular. Aarón tejiendo, pero con una variación que solo he visto una vez. El cable central está trenzado en grupos de 4 en lugar de 3, y hay un pequeño motivo de diamante trabajado entre los paneles. Es bastante distintivo. El inspector Reeves se inclinó hacia adelante. ¿La reconoces? Creo que sí, dijo la señorita Marple, con voz preocupada. Hay una mujer en St. Mary Me que teje bufandas así. Tiene mucho talento con las agujas, bastante solitaria, reservada. Pero he visto su trabajo en la venta de garaje de la iglesia. Señora Eliza Warren. Vive en Laurel Cottage, en el extremo más alejado del pueblo, más allá de la farmacia. ¿Podría describirla? Una mujer de unos 40 y tantos años, cabello oscuro con algunas canas, complexión delgada. Se mudó al pueblo hace unos 5 años, desde algún lugar del norte, creo, aunque nunca ha sido abierta a hablar de su pasado. Miss Marple hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. No es una mujer que invite a la amistad, inspector. Es cortés cuando se encuentra con uno, pero mantiene cierta distancia. A menudo he pensado que parece alguien que se esconde, de manera parecida a la hija de la señora Emmett cuando contrajo un matrimonio desafortunado y no deseaba hablar de ello. Una especie de ocultación. El inspector Reeves recuperó la fotografía y la estudió de nuevo. Debe estar dispuesta a marcar una diferencia positiva en su identificación, señorita Marple. ¿Cómo organizaría una observación discreta? No será necesario, inspector, respondió Miss Marple, sirviendo más té, aunque su mano ya no era tan estable como antes. Puedo afirmar con razonable certeza que esta es la señora Warren. La bufanda es inconfundible. Y la postura, la forma en que se controla. Sí, estoy bastante segura.
Entonces debo pedirle que no diga nada de esta conversación con nadie, Reeves dijo. En serio, si la señora Warren está involucrada en esto, cualquier advertencia podría ser peligrosa. Entiendo perfectamente, dijo Reeves, con voz grave, aunque confiesa que le resulta difícil imaginar a la señora Warren involucrada en chantaje o asesinato. Miss Marple quedó mirando a lo lejos, recordando haber dicho lo mismo sobre la joven Agnès Porter, quien parecía tan tranquila y respetable, hasta el día en que envenenó el té de su jefe. El inspector Reeves sintió un ligero escalofrío, a pesar de la tarde cálida. Había algo en la casa de Miss Marple con un tono pragmático que resultaba extrañamente inquietante. Debería estar agradecido si pudiera señalarme Laurel Cottage, dijo Reeves, poniéndose de pie. Quiero hacer preguntas, pero con cuidado. Muy con cuidado, dijo la señorita Marple. Por supuesto. Es bastante sencillo de encontrar. Pasa a la farmacia. Toma el carril hacia la izquierda. Y es la segunda cabaña. Rosas amarillas sobre la puerta. O eso había la última vez que pasé, aunque hacía una semana que no caminaba por allí. Gracias, señorita Marple. Ha sido usted muy útil. Espero haberlo sido, inspector, respondió ella con expresión preocupada. Confieso que desearía no haber reconocido esa bufanda. La señora Warren siempre me ha impresionado como una mujer bastante triste. Mujeres tristes a veces hacen cosas desesperadas. Después de que el inspector se marchó en coche, la señorita Marple permaneció un momento de pie en su jardín, el sol de septiembre aún acariciándole el rostro. El mirlo había reanudado su canto, y en algún lugar sonó una campana de iglesia. Todo era paz y normalidad, pero la mente de la señorita Marple estaba muy lejos de la paz. Pensaba en la señora Warren y en el capitán Harley, a quien nunca había conocido, y en la misteriosa conexión entre ellos. También pensaba, aunque no lo admitiera, que acababa de involucrarse en algo que podría resultar más peligroso que una tarde tranquila en ese Temerime. Las sombras se alargaban sobre el césped cuando finalmente entró. Miss Marple no durmió bien esa noche. No era la conciencia la que la perturbaba. Había hecho lo que creía correcto al identificar a la señora Warren, pero una persistente sensación de que había puesto en marcha algo cuyas consecuencias aún no podía prever la inquietaba. Recordó a un joven del pueblo años atrás, que informó sobre un amigo involucrado en robos menores. El amigo había ido a la cárcel, pero el informante nunca fue del todo el mismo después, soportando el peso de la traición incluso cuando se había hecho justicia. En el desayuno estaba inusualmente silenciosa, e incluso su tostada parecía requerir más atención de lo habitual. El correo matutino no trajo nada de interés, una circular de los pañeros, una nota de su sobrino Raymond sobre una posible visita, y se encontró aliviada cuando las tareas mundanas de ese día requerían su atención. Se ocupó de las rosas marchitas en el jardín, escribió una carta a la sociedad misionera, y se esforzó por no pensar en Laurel Cottage y su ocupante. Pero por la tarde, su resolución se había debilitado. No era curiosidad, sino un sentido de responsabilidad. Si había dado instrucciones al inspector Reeves hacia una mujer inocente, se lo debía a la señora Warren para asegurarse de la verdad. Y si la señora Warren estaba involucrada en algo peligroso, tal vez una visita amistosa podría proporcionar una oportunidad para que la mujer se desahogara. La señorita Marple era consciente de que estaba racionalizando, pero se puso los zapatos para caminar. El carril trasero era estrecho y estaba cubierto de maleza, con un seto que no había sido adecuadamente recortado hace tiempo. Miss Marple caminó lentamente, su bastón golpeando el terreno irregular, observando todo con su característica atención al detalle. Una bicicleta estaba apoyada contra una valla. Su cesta contenía un periódico roto. El gato la observaba desde un poste de la puerta con ojos amarillos sospechosos. El aire olía a hojas otoñales y humo de bosque. La cabaña Laurel apareció al doblar una curva, más pequeña de lo que recordaba la señorita Marple. Las rosas amarillas sobre la puerta eran, en efecto, todavía estaban ahí, aunque ya habían pasado su mejor momento, con pétalos de borde marrón que deberían haber sido recortados. El jardín mostraba señales de abandono, malezas entre las flores y hierba crecida demasiado. Era el tipo de jardín que pertenecía a alguien cuya mente estaba en otra parte. La señorita Marple se acercó a la puerta y llamó suavemente. Hubo una larga pausa,
y estaba a punto de volver a llamar cuando oyó pasos dentro. La puerta se abrió cautelosamente 6 pulgadas, y la cara de la señora Warren apareció en el hueco. Era delgada, tal como la había descrito la señorita Marple, con el pelo oscuro recogido severamente hacia atrás de un rostro que alguna vez pudo haber sido bonito, pero que ahora mostraba las marcas de una preocupación crónica. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido, y su vestido, aunque pulcro, tenía un ligero aspecto arrugado de algo que había sido usado durante varios días. Miss Marple, la voz de la señora Warren era monótona. No me sorprende. Me preguntaba si tú podrías venir. Esto fue inesperado. La señorita Marple mantuvo su expresión agradablemente neutral. Buenas tardes, señora Warren. Espero no llamar en un momento inoportuno. Iba caminando por aquí y pensé que podría informarme sobre su salud. No le hemos visto en la iglesia recientemente. No, dijo la señora Warren, sin abrir más la puerta. He estado enferma. Lamento oír eso. No es nada grave, espero. Solo un resfriado. Estos escalofríos otoñales, ya sabes. Pero su voz no contenía convicción, y la señorita Marple podía ver que las manos de la mujer, aferradas al marco de la puerta, temblaban ligeramente. También había algo más. Frescos rasguños en su muñeca izquierda, rojos contra la piel pálida, como si hubiera tenido que abrirse paso entre zarzas o haber sido arañada por un gato. Quizás podría pasarme solo por un momento, sugirió suavemente la señorita Marple. Tome un poco de cordial de flor de saúco, que es muy calmante para las dolencias otoñales. Podría traerlo mañana si quisiera. Eso es muy amable, pero... Los ojos de Warren pasaron rápidamente junto a la señorita Marple hacia el carril de al lado, como si estuviera comprobando observadores. La verdad es que no me apetece recibir visitas justo ahora, señorita Marple. Quizás en otra ocasión. Por supuesto, querida, entiendo perfectamente. Miss Marple hizo como si quisiera apartar la mirada, y luego hizo una pausa. Oh, me pregunto, ¿no habrás visto a mi gato por casualidad? El Tom pelirrojo ha estado vagando últimamente, y pensé que podría haber venido en esta dirección. Fue una excusa transparente, pero le dio a la señorita Marple la oportunidad de mirar más allá. La señora Warren entró en la penumbra de la cabaña interior, y lo que vio le rompió el corazón. El fregadero estaba lleno, con una fría certeza apenas visible, y en el pasillo, cerca del pie de las escaleras, había una maleta de cuero. No simplemente la había dejado allí como si hubiera llegado recientemente, sino que estaba posicionada con la puerta cerrada, con la mirada expectante del equipaje, esperando ser llevada. Sobre la mesa del recibidor, un par de guantes yacían junto a lo que parecía ser un horario ferroviario. La señora Warren siguió la mirada de la señorita Marple, y su rostro se tensó. «No he visto tu gato», dijo, y comenzó a cerrar la puerta. «Señora Warren», señorita Marple habló rápidamente, dejando de fingir. «Mi querida, si te encuentras en algún tipo de problema, quizás podría ayudar. No soy tan joven como antes, pero tengo algo de experiencia con situaciones difíciles». En ese instante, algo brilló en los ojos de Warren. Tal vez esperanza, un deseo desesperado de confiar en alguien, pero luego desapareció, reemplazado por una dureza que le resultaba extraña en sus ansiosas características. «No sé a qué te refieres», dijo. «No estoy en problemas. Simplemente voy a visitar a un primo en Yorkshire. No hay nada inusual en eso. Por supuesto», asintió la señorita Marple en voz baja. Pero, estaba mirando a la señora Warren. La muñeca, con esos rasguños recientes, nada fuera de lo común, aunque no pude evitar notar que te has lastimado a ti misma. Las zarzas en el jardín. Las estaba podando. Sí. Las zarzas pueden ser terriblemente agresivas. Mi sobrino Raymond tiene un amigo que mantiene zarzas alrededor de su límite de propiedad. Dice que son mejores que cualquier valla para mantener a la gente fuera, o dentro, dependiendo de qué lado estés. La cara de Warren se tensó. «Señorita Marple, de verdad tengo que pedirle que se vaya. Tengo un gran asunto que cerrar antes de que salga mi tren». «¿Cuándo se va?» «Eso no es tu preocupación», dijo la señorita Marple, pero la voz de la señora Warren se había alzado un poco, y ahora había pánico en ella. «Por favor, váyase». Miss Marple reconoció una hazaña.
Al menos por el momento. Muy bien. Pero, señora Warren, si cambia de opinión, si necesita ayuda, mi cabaña está siempre abierta a cualquier hora. Gracias. Adiós, señorita Marple. La puerta se cerró con carácter definitivo, y la señorita Marple escuchó los pernos deslizarse hasta su lugar. Se quedó de pie un momento en el umbral, preocupada por todo lo que había observado. La maleta, el horario, los rasguños, sobre todo, el miedo en los ojos de la señora Warren. Al llegar a la carretera principal, la señorita Marple vio el sedán oscuro del inspector Reeves aparcado cerca de la farmacia. El propio inspector estaba de pie en el pavimento, consultando su cuaderno y parecía frustrado. Se animó un poco al ver a la señorita Marple. «Ah, señorita Marple, esperaba hablar con usted otra vez. Y yo con usted, inspector». La señorita Marple echó un vistazo hacia el final del camino. ¿Ha visitado a la señora Warren? Sí, lo hice. Ella no estaba en casa, o decía no estarlo. No abría la puerta más que una rendija. Es una situación delicada. No puedo forzar la situación sin motivo. Y una fotografía de una bufanda no es motivo suficiente para una orden judicial. No, supongo que no, dijo la señorita Marple, dudando un instante. Inspector, tomé la libertad de invocarla yo misma hace un momento. Espero que no haya sido inapropiado. Fuiste a verla, señorita Marple. Debo pedirle que no. Involúcrese más. Esto podría ser peligroso. Estamos tratando con alguien que ya ha cometido un asesinato. Lo entiendo perfectamente, inspector, dijo la señorita Marple con voz plácida, aunque su mente no estaba nada tranquila. Aunque confieso que estoy preocupada por todo el asunto. La señora Warren puede ser muchas cosas, pero no creo que sea una cómplice voluntaria de asesinato. Después de que el inspector se marchara, la señorita Marple preparó una cena sencilla e intentó acomodarse a su rutina nocturna, pero se encontró incapaz de concentrarse en su libro e incluso en su tejido. Normalmente una actividad relajante, la ocupación requería ahora más atención de la que podía reunir. Los pensamientos volvían una y otra vez al rostro asustado de la señora Warren y aquellos reveladores rasguños en su muñeca. A las 10, finalmente se retiró a la cama, aunque sospechaba que el sueño sería esquivo. Comprobó las cerraduras de sus puertas, algo que rara vez hacía en Santa María, y colocó su bastón al alcance de la mano junto a la mesa de noche. Quizás era una tontería sentirse inquieta, pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo a confiar en sus instintos sobre el peligro. Se demostró que tenía razón antes de lo esperado. En algún momento de la noche más profunda, despertó de repente con cierta conciencia de que algo había perturbado la cabaña. Yacía inmóvil en la oscuridad, escuchando. La cabaña estaba en silencio, pero no era el silencio cómodo de una casa en reposo. Era la espera, el silencio que se produce cuando alguien contiene el aliento. Moviéndose con cuidado, la señorita Marple buscó su bata y zapatillas. Las tablas del suelo crujían ligeramente mientras se dirigía al aterrizaje, pero no había ayuda para eso. La cabaña era vieja, y las casas viejas tenían sus voces. Hizo una pausa en la parte superior de las escaleras, una mano en la barandilla, y volvió a escuchar. Nada. Aún así, bajó las escaleras lentamente, con su bastón en una mano. La puerta del salón estaba entreabierta, y a través de ella podía ver las formas familiares de los muebles y la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Todo parecía normal, pero mientras se movía hacia la puerta principal para comprobar la cerradura, su pie se encontró con algo que no estaba allí cuando se jubiló. Se inclinó y lo recogió con cuidado. Era un sobre, color crema y sin marcar, que había sido metido por debajo de la puerta recientemente, aún conservando el tenue calor del trato humano. Miss Marple la llevó a la cocina, donde ella encendió una cerilla y prendió la lámpara. Sus manos, observó con satisfacción, eran bastante firmes mientras abría el sobre y sacaba una sola hoja de papel. El mensaje era breve, escrito a mano, mostrando signos de agitación, letras desiguales, presión variable al otro lado de la página. No la busques. Dejen el paso enterrado. No había firma, ni más explicaciones. Señorita Marple lo leyó 2 veces, luego sostuvo el papel cerca de la lámpara y lo examinó con cuidado. Era papel de buena calidad,
del tipo que uno podría usar para correspondencia, pero sin marca de agua o características identificativas. La tinta era fresca, podía olerla, un aroma inconfundible a pluma estilográfica recién rellenada. Pero había algo más, un leve aroma persistente que se aferraba al papel mismo. La señorita Marple se lo acercó a la nariz e inhaló con delicadeza. Sí, ahí estaba, el inconfundible olor a tabaco. No los cigarrillos turcos de Laurel Cottage, sino algo más, un tabaco de pipa, no común, con un dulzor con toques de vainilla y quizás cereza, de esas mezclas caras que un caballero adinerado podría comprar en un tabaquero especializado. La señorita Marple se sentó en la mesa de la cocina, la nota delante de ella, y pensó con cuidado. Alguien había ido a su cabaña en plena noche para dar una advertencia. Alguien que fumaba una pipa peculiar. Alguien que quería a la señora Warren, cuyo paradero era desconocido. ¿Y quién estaba dispuesto a intimidar a una anciana para asegurar su silencio? La pregunta era si esta persona protegía a la señora Warren o la amenazaba, y si la propia señorita Marple estaba ahora en peligro. Consideró despertar al inspector Reeves. Se había marchado, pero decidió no hacerlo. ¿Qué podía hacer a esta hora? La persona que entregó la nota ya habría desaparecido, y la nota, aunque amenazante, no contenía ninguna amenaza explícita. Además, a la señorita Marple no le gustaba que la consideraran una anciana nerviosa que saltaba a las sombras. En cambio, se preparó una taza de té, ese remedio soberano para todo disturbio, y se sentó en su cocina. Pensando que el tabaco era la clave, estaba segura de ello. En un pueblo del tamaño de Santa María, quizá había una docena de hombres que fumaban pipa regularmente, pero solo uno que había comprado tal mezcla cara, el coronel Farnum, en la mansión Fernwood. Miss Marple lo conocía desde hace varios años, aunque no íntimamente. Era viudo, un hombre de edad avanzada, en sus años 50, que se había retirado del servicio militar hace algún tiempo y vivía tranquilamente en el límite del pueblo. Mantenía cierta distancia de la sociedad local. Su esposa había muerto trágicamente durante unas vacaciones de senderismo en Escocia o Gales algunos años antes, y él nunca se había recuperado del todo. Pero, ¿qué posible conexión podría tener el coronel Farnum con la señora Warren y el asesinato del capitán Harley? Miss Marple tomó un sorbo de té y pensó en las posibles conexiones. En su experiencia, los vínculos entre las personas a menudo se forjan por las circunstancias más improbables, un encuentro casual, una historia compartida, un secreto del pasado. Cualquiera de estos elementos podría unir a dos individuos que aparentemente no tenían nada en común. Mientras los primeros rayos grises del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana de la cocina, la señorita Marple tomó una decisión. No se dejaría intimidar hasta el silencio por una nota anónima, sin importar lo amenazante de su tono. Pero estaría muy cautelosa. A las 8, cuando la mañana estaba establecida y el pueblo comenzaba a despertar, la señorita Marple llamó por teléfono al inspector Reeves en su hotel. Ella describió la nota y su entrega, y mencionó, de manera bastante casual, su observación sobre el tabaco de pipa. El coronel Farnum, reflexionó Reeves, no creo que ese nombre haya surgido en nuestra investigación. Quizás no, dijo la señorita Marple, pero creo que podría valer la pena saber dónde estuvo anoche y si tiene alguna conexión con el capitán Harley o la señora Warren. Lo investigaré de inmediato. Reeves hizo una pausa. Señorita Marple, debo pedirle que tome esta amenaza en serio. Alguien entró en su propiedad por la noche. Técnicamente, respondió la señorita Marple. Permanecieron fuera de mi propiedad y simplemente empujaron una nota debajo de la puerta. Pero tomo su punto. Su voz era tranquila. Tendré mucho cuidado, se lo aseguro. Aunque creo que descubrirá que quien escribió la nota está más interesado en prevenir la investigación que en causar daño real. Al menos por el momento. Por el momento, repitió Reeves con voz sombría. Eso es precisamente lo que me preocupa. Después de la llamada, Miss Marple se vistió con cuidado y se acomodó en su silla junto a la ventana, con su labor de punto en el regazo. Para cualquier observador, era simplemente una anciana señora pasando la mañana en su ocupación habitual, pero su mente estaba activa, dando vueltas a las piezas del rompecabezas y tratando de ver cómo podrían encajar juntas, la señora Warren, asustada y huyendo, el capitán Harley,
chantajeado y asesinado. El coronel Farnum, fumando su tabaco distintivo y entregando advertencias nocturnas, y en algún lugar, alguien desesperado por mantener todo enterrado. Las agujas de Miss Marple hacían clic constantemente en el silencio de la mañana, pero sus ojos permanecían vigilantes y sus pensamientos lejos de ser pacíficos. Pasó el resto de la mañana en lo que parecía ser su habitual silencio y rutina, cuidando su jardín, escribiendo una carta a la sociedad misionera sobre el bazar de otoño, y recibiendo la visita de la esposa del vicario, quien deseaba discutir los arreglos florales para el servicio del domingo. A pesar de todo, la señorita Marple mantuvo su habitual amabilidad, pero la señora Clement, más observadora de lo que muchos le daban crédito, notó que su anfitriona parecía distraída. «¿Está todo bien, señorita Marple?», preguntó, dejando su taza de té. «Pareces bastante preocupada esta mañana». «Yo, qué despistada yo». La señorita Marple sonrió con disculpa. «Me temo que no dormí muy bien. Estas noches de otoño pueden ser bastante inquietas». La señora Clement aceptó esta explicación, aunque en privado pensaba que la señorita Marple parecía más preocupada que cansada. Después de ultimar los preparativos para los crisantemos, se marchó. Miss Marple permaneció de pie junto a su ventana, observando cómo se desarrollaban las actividades cotidianas del pueblo. El cartero haciendo su ronda, la señora Vaquer barriendo su paso, el joven Tommy Bond montando en bicicleta con más entusiasmo que habilidad. Todo parecía perfectamente normal, perfectamente seguro. Sin embargo, en algún lugar de esta pacífica aldea, alguien había cometido un asesinato y ahora estaba observando para ver si la señorita Marple haría caso a la advertencia entregada de noche. El inspector Reeves habló por teléfono justo después del mediodía. «He hecho algunas preguntas sobre el coronel Farnum. Es un hombre interesante, retirado del ejército hace 8 años, con un servicio ejemplar. Su esposa falleció hace 7 años, durante unas vacaciones de senderismo en Escocia. Se cayó de un sendero al borde de un acantilado en mal tiempo. Fue una muerte accidental. El coronel quedó devastado. Se mudó a Santa María un año después y ha vivido en silencio desde entonces. Su conexión con el capitán Harley, ahí es donde se pone interesante. Sirvieron juntos, señorita Marple, en distintos regimientos, pero sus caminos se cruzaron durante la guerra. He puesto una solicitud de sus registros de servicio, pero puede llevar algún tiempo». Miss Marple guardó silencio un momento. «Inspector, he estado pensando en la señora Warren. Esa maleta que vimos era de cuero, de muy buena calidad y mostraba signos de uso considerable, del tipo que alguien acostumbrado a viajar frecuentemente podría tener. ¿Crees que ya ha desaparecido antes?» «Creo que la señora Warren es una mujer acostumbrada a huir», dijo lentamente. «La pregunta es de qué está huyendo y si esta vez lo conseguirá». Después del almuerzo, la señorita Marple se dispuso a descansar por la tarde. La nota de la noche anterior yacía en su cajón del escritorio, y ella la sacó una vez más, estudiándola a la luz del día. «Deja el pasado enterrado». Fue una elección de palabras interesante. No olvidar el pasado ni ignorarlo, sino enterrarlo, como si fuera algo muerto que se había decidido deliberadamente enterrar. Por impulso, decidió ir andando a Laurel Cottage otra vez. El inspector Reeves le había advertido contra una mayor implicación, pero la señorita Marple razonó que un simple paseo a plena luz del día, con los aldeanos alrededor, sería completamente seguro. El camino estaba tranquilo mientras avanzaba, pasando junto a la farmacia, donde asintió con la cabeza a la señora Price, que estaba eligiendo verduras en la frutería. El sol de la tarde era cálido, y las moras maduras en los cedros brillaban de forma tentadora. Era de ese tipo de tranquilo día de otoño que hacía uno agradecido por el campo inglés. Laurel Cottage tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos siniestra, más sencillamente triste. Las rosas amarillas se marchitaban sobre la entrada, y el jardín descuidado parecía reflejar la ausencia de quien lo había abandonado. La señorita Marple observó que las cortinas estaban corridas, dejando la casa de campo a la vista, con una apariencia reservada y enigmática. Se acercó lentamente, sin saber qué esperaba encontrar. La puerta principal estaba cerrada con llave, y el inspector Reeves se había ocupado de eso, pero mientras la señorita Marple caminaba alrededor del lateral de la cabaña, notó algo que había pasado por alto.
La puerta trasera se mantenía ligeramente abierta, como un frasco. Miss Marple hizo una pausa. Era posible que el inspector Reeves o uno de sus agentes no la hubiera asegurado correctamente. También era posible que alguien más hubiera estado allí desde su búsqueda de la noche anterior. Empujó la puerta con cuidado. «Señora Warren», llamó, aunque no esperaba respuesta. «¿Hay alguien aquí?» La cabaña estaba silenciosa. La señorita Marple entró en la pequeña cocina, notando que la taza de té seguía sobre la mesa, ahora fría y cubierta de una ligera película. Una visión bastante melancólica. Todo lo demás apareció exactamente como lo habían dejado. Pasó a la sala de estar, luego al pasillo. Fue entonces cuando notó la estrecha escalera que conducía al piso superior. En casas de campo antiguas como esta, a menudo hay dos escaleras, la principal en el vestíbulo y una habitación de servicio más pequeña al fondo. Claramente, esta era la última, empinada y estrecha, con escalones desgastados suavemente por generaciones de pies. Señorita Marple vaciló. El inspector Reeves había registrado las habitaciones del piso de arriba ayer, así que no había una razón real para que ascendiera. Pero algo atrajo su mirada hacia esas escaleras, quizás la forma en que caía la luz de la tarde a través de ellas, o simplemente su vieja curiosidad. Se agarró firmemente a la barandilla y comenzó a subir. Las escaleras crujieron bajo su peso, y se movió con cuidado, probando cada paso antes de confiar plenamente en él. Había llegado quizás al quinto o sexto escalón cuando sucedió. El escalón debajo de su pie se dio con un crujido seco. La señorita Marple sintió que caía hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza por la conmoción. Instintivamente, lanzó su peso hacia atrás y agarró la barandilla con ambas manos. La madera era vieja, pero sólida, y se mantuvo firme. Durante un largo rato permaneció congelada, con un pie aún sobre el escalón roto y el otro extendido hacia atrás, mientras sus manos se aferraban a la barandilla con fuerza nacida del puro terror. Lentamente, muy lentamente, volvió a ponerse de pie con firmeza. Su respiración se aceleraba. Una vez abajo, a salvo, se sentó de repente en la silla de la cocina, con las rodillas convertidas en agua. Pasaron varios minutos antes de que se sintiera lo suficientemente tranquila para examinar lo sucedido. El escalón roto quedó abierto como si le faltara un diente en la escalera, e incluso desde donde ella se sentó, la señorita Marple pudo ver madera astillada. Acercándose, observó los daños con atención. El paso no se había podrido simplemente, como podría suceder en una cabaña antigua. La ruptura era demasiado limpia, demasiado perfecta. Y ahí, aferrado a uno de los bordes de la chaqueta, estaba algo que hizo que la sangre de Miss Marple se enfriara. Serrín fresco. Alguien había debilitado deliberadamente ese paso. Alguien había cogido una sierra y cortado parcialmente la madera, dejándolo justo intacto para soportar el propio peso del escalón, pero no suficiente para soportar el peso de una persona subiendo las escaleras. Era una trampa cuidadosamente preparada, con paciencia, esperando. Pero, ¿para quién había sido? ¿La señora Warren, que había huido de la cabaña ayer por la tarde? ¿O la propia señorita Marple, que había sido advertida de detener su investigación? Con manos temblorosas, la señorita Marple salió de la cabaña y regresó hacia el pueblo. Caminó tan rápido como su edad y el reciente shock lo permitieron, y no se sintió del todo segura hasta llegar a la carretera principal y poder ver a otras personas ocupadas en sus negocios. En la cabina telefónica cerca de la oficina de correos, llamó al inspector Reeves. «Alguien ha manipulado la escalera trasera de Laurel Cottage», dijo, sin preámbulos. «Uno de los pasos ha sido deliberadamente revisado. Me temo que lo descubrí casi al instante. Yo mismo estuve a punto de caerme». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces Reeves dijo, con voz tensa por la preocupación: «Señorita Marple, ¿está herida?» «No, gracias». Conmocionada, pero ilesa. Me agarré a la barandilla a tiempo. «Estoy bien. Por favor, vaya a casa y cierre las puertas con llave. No las abra a nadie hasta que yo llegue». «Inspector», difícilmente pensaría en Miss Marple. Su voz era firme. «Alguien acaba de intentar herirte o matarte. Esto ya no es una cuestión de advertencias y notas anónimas. Por favor, haga lo que le pido». Miss Marple encontró difícil rebatir esa evaluación. Caminó a casa a través del sol de la tarde,
Pero el día ya no parecía tan pacífico. Las sombras bajo los árboles habían adquirido una cualidad más oscura. Mientras se dejaba entrar en su cabaña y giraba la llave en la cerradura, se encontró pensando en algo que su padre había dicho hace mucho tiempo, cuando ella era niña y tenía miedo de la oscuridad. El mal no se anuncia con truenos y relámpagos, Jane, le había dicho. Se le acerca sigilosamente en la luz del día, con un rostro familiar. Ella no lo había entendido entonces, ahora lo comprendía. Alguien en ese Temeri la conocía, alguien que ella tal vez saludaba en la calle. Y era un asesino. Y esa persona ahora sabía que la señorita Marple era peligrosa para ellos. El sol de la tarde se filtraba por sus ventanas, pero Miss Marple se encontró agradecida por las puertas cerradas y las paredes sólidas. No se movió de su silla hasta que oyó el automóvil del inspector Reeves detenerse afuera. El inspector Reeves llegó dentro de la hora, acompañado por un agente detenido llamado Perkins, quien examinó el sabotaje de la escalera con meticulosidad profesional. La señorita Marple le sirvió té. Descubrieron que incluso las crisis más graves se gestionaban mejor con la adecuada refrigerio. Relató los acontecimientos de su visita vespertina a Laurel Cottage. El serrín estaba fresco, concluyó durante su té con cuidadosa precisión. No se trataba simplemente de polvo acumulado con el tiempo, sino de virutas brillantes y limpias, como se ve cuando la madera ha sido recientemente cortada. Y las marcas de la sierra eran muy deliberadas, inspector. Alguien sabía exactamente cuánta madera quitar para crear una trampa. Pero cuando se hizo, Reeves frunció el ceño, mirando su taza de té. Registré esa cabaña ayer por la tarde, señorita Marple. Estoy seguro de que el agente Davis se habría dado cuenta si se hubiera manipulado. Lo cual sugiere, dijo la señorita Marple en voz baja, que ya estaba hecho después de su búsqueda, durante la noche o temprano esta mañana. Las implicaciones estaban en el aire. Alguien había regresado a Laurel Cottage después de la huida de la señora Warren, sabiendo que la policía estaría observando, y había preparado deliberadamente una trampa. La cuestión era si habían esperado que la señora Warren regresara, o si habían previsto la curiosidad de la señorita Marple. No me gusta esto, dijo Reeves sin rodeos. Señorita Marple, debo insistir en que no tome ninguna medida adicional en esta investigación. Quienquiera que sea la persona con la que estamos tratando, la situación se ha agravado. De advertencias a intentos de violencia. Estoy completamente de acuerdo en que la situación se ha vuelto más seria, inspector, respondió la señorita Marple. Pero me temo, inspector, que ya estoy involucrada, lo quiera o no. Esta persona, sea quien sea, me ha convertido en un blanco. Esconderse en mi cabaña no cambiará ese hecho. Reeves abrió la boca para replicar, pero la expresión de la señorita Marple lo detuvo. Había trabajado con suficiente fuerza de voluntad a lo largo de los años para reconocer cuando cualquier protesta adicional sería inútil. Muy bien, dijo al fin, pero manténgame informado de sus movimientos y no correrá riesgos innecesarios. Nunca corro riesgos innecesarios, inspector. Su voz era suave, solo cuidadosamente calculada. Después de que el inspector se marchara para hacer los preparativos del reloj que se colocará en Laurel Cottage, la señorita Marple se sentó en su silla y consideró su próximo movimiento. La nota amenazante y la escalera sabotada ambos señalaban a alguien desesperado por impedir su investigación. Y el tabaco de pipa, esa distintiva mezcla, apuntaba directamente al coronel Farnum. Era hora de que Miss Marple decidiera una visita social a Fernwood Manor. La tarde siguiente, tras haberse armado con una excusa plausible, una colecta para la restauración del fondo de la iglesia, Miss Marple partió hacia la residencia del coronel. Fernwood Manor no era propiamente una mansión en el gran sentido de la palabra, sino más bien una casa victoriana sustancial, situada en sus propios terrenos en el norte, en las afueras del pueblo. Había sido construida, según la historia local, por un exitoso comerciante de té que había fantaseado con ser un caballero rural, y conservaba algo de esa solidez en su arquitectura. Miss Marple solo había estado dentro una vez antes, para una fiesta en el jardín celebrada poco después de la llegada del coronel a Santa María. Ella recordaba habitaciones llenas de muebles oscuros y un ligero olor a humedad, olor a casa de un viudo, sin interés particular en los asuntos domésticos. La puerta principal fue abierta por la señora Betts, el ama de llaves del coronel,
una mujer de unos 50 años que venía diariamente desde el pueblo. Ella saludó a la señorita Marple con educada sorpresa. «Buenas tardes, señorita Marple. Me temo que el coronel no espera visitas». «Oh, sí, debí haber llamado por teléfono primero», dijo Miss Marple, produciendo su sonrisa más apologética. «Estoy recaudando fondos para la iglesia, y me preguntaba si al coronel le interesaría contribuir, pero si es un inconveniente». «Oh, estoy segura de que no lo será. Pase, por favor». La señora Beth se hizo a un lado. «Está en la biblioteca. Si espera en el salón, yo le diré que está aquí». Miss Marple fue mostrada en una gran habitación con vistas al jardín. Estaba amueblada en estilo victoriano recargado, con demasiado caoba y cortinas de terciopelo oscuro. Pero su atención fue inmediatamente capturada por algo más: el aroma característico del tabaco de pipa que flotaba en el aire, la misma dulce mezcla con aroma a vainilla que había notado en la nota amenazante. Tenía quizás 3 minutos a solas antes de que el coronel apareciera, y la señorita Marple los usó eficientemente, observando la habitación y tomando nota de los detalles: un escritorio cerca de la ventana con un puñado de papeles y lo que parecían ser billetes, un par de botas embarradas junto a las puertas francesas, recientemente usadas, y en la repisa de la chimenea, entre la colección habitual de adornos y fotografías, una brújula de latón pulido. Miss Marple se acercó a examinarla. La brújula era vieja, pero bien mantenida, del tipo que un oficial naval podría llevar. La superficie de cristal estaba agrietada, con un pequeño patrón de fracturas en forma de estrella que captaba la luz de la tarde. «Señorita Marple, es un placer inesperado», dijo el coronel Farnum, apareciendo en la puerta. Era un hombre alto, bien formado a pesar de su edad, con cabello gris y bigote recortado, de porte militar. Su voz era agradable, su carácter cordial, pero la señorita Marple detectó cierto cansancio en sus ojos azul pálido. «Coronel Farnum, cómo amable de su parte venir a verme sin avisar», dijo ella. «Estoy recaudando fondos para la iglesia», repuso ella, gesticulando con disculpa. «El techo, ya sabe, estos edificios antiguos requieren mantenimiento constante». Por supuesto», dijo él, moviéndose hacia su escritorio y sacando una chequera. «Me alegra contribuir. La iglesia es una parte importante de la vida del pueblo». Mientras escribía el cheque, la señorita Marple observó sus manos, firmes, su actitud serena, pero con una ligera tensión en los hombros. Cuando le entregó el cheque, sus ojos se cruzaron brevemente. Había algo en esa mirada, un destello de evaluación, quizás reconocimiento de que esta visita no era exactamente lo que parecía. «Eso es muy generoso, coronel. El vicario estará muy agradecido», dijo ella, doblando cuidadosamente el cheque y guardándolo en su bolso. «Qué habitación tan bonita, y qué objetos interesantes tiene, como esa brújula en la repisa. Parece bastante vieja». Él apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. «¿De verdad?», dijo. «La verdad es que no sabría decirlo. Solo un trozo de ladrillo que recogí por ahí. Curioso. Parece una brújula naval. Para mí, aunque no soy experta. Mi difunto padre tenía una bastante similar. Regaló un amigo de la marina. Por supuesto, la suya estaba en perfectas condiciones. Esa grieta debe ser decepcionante. Realmente no me había dado cuenta». Su voz adquirió un tono recortado, cortante. «¿Habrá algo más, señorita Marple? Tengo bastante que atender esta tarde». «Yo tampoco», admitió Miss Marple. «Debí prever que la identificación de la señora Warren desencadenaría todo. En retrospectiva, nos puso a ambos en considerable peligro. También le salvaste la vida y llevaste a un asesino ante la justicia». Reeves estudió el rostro de Miss Marple, notando las sombras debajo de sus ojos que delataban noches en vela. «Te afectó, ¿verdad? Este caso más que otros. Ya me he topado con el mal antes, inspector. He visto de lo que es capaz la gente cuando están impulsados por codicia, miedo o desesperación, pero este caso». Hizo una pausa, buscando palabras. «La señora Betts mató al capitán Harley no por pasión, sino tras cuidadosa planificación. Saboteó la escalera a sabiendas de que cualquiera podría caerse, incluyendo a la señora Warren y a un comerciante inocente.
Estaba preparada para dispararle en sangre fría para proteger secretos de décadas. Ese tipo de cálculo, esa crueldad es particularmente escalofriante porque sugiere que habría seguido matando si fuera necesario. Miss Marple retomó su labor de punto, los dedos moviéndose con eficiencia práctica. La señora Betts ha cruzado un umbral, inspector. Ha descubierto que es capaz de matar, y ese descubrimiento la volvió más peligrosa cada día. Se sentaron en silencio. El único sonido era el suave clic de las agujas de Miss Marple y el tic-tac del reloj de la repisa. ¿Qué pasará con el coronel Farnum?, preguntó Reeves. Sé que la corona decidió no procesarlo por el lucro en tiempos de guerra. No hay pruebas suficientes de su implicación directa. Pasará el resto de sus días cargando el peso de los crímenes de su esposa y su complicidad. Miss Marple hizo una pausa. Es una carga muy pesada, inspector, quizás más que la prisión hubiera sido. ¿Y crees que eso es castigo suficiente? El coronel se ha estado castigando a sí mismo durante 30 años. La muerte de su esposa, el secreto que guardó, el conocimiento de que sus acciones permitieron a la señora Betts continuar, eso lo atormenta. La justicia formal a veces parece inadecuada comparada con tales consecuencias autoinfligidas. Reeves asintió lentamente. Eres muy comprensiva, señorita Marple. Más de lo que yo podría estar en su situación. Después de todo, la nota de advertencia del coronel y las acciones de la señora Betts te pusieron en peligro mortal. Sí, lo hicieron, dijo Miss Marple con calma, pero con un acero bajo la superficie. Y no voy a fingir que ser amenazada en mi propia casa o casi caer por una escalera de sabotaje fueron experiencias agradables. Pero comprender por qué la gente hace cosas terribles no significa excusarlas. Solo significa reconocer que los seres humanos son criaturas complicadas, capaces de gran bondad y profunda crueldad, a menudo dentro de la misma persona. Eso es sorprendente. Una visión benévola de la naturaleza humana. ¿No es así? Siempre he pensado que simplemente es realista. Hemos vivido lo suficiente para ver a los santos comportarse vergonzosamente y a los pecadores realizar actos inesperados de gracia. El truco es comprender qué partes de nosotros elegimos actuar. Reeves terminó su té y se levantó para marcharse. ¿Continuarás involucrada en estos asuntos, señorita Marple? No lo creo, inspector. Este caso me ha recordado que no soy tan joven, y es mejor dejar ese peligro a profesionales. Pero sus ojos brillaban con una chispa que sugería que Reeves no le creía completamente. Tras su partida, Miss Marple regresó a su cabaña, a la silla junto a la ventana. El jardín necesitaba atención, las rosas requerían limpieza, y las plantas del borde habían crecido salvajes. La vida normal la llamaba con sus pequeñas rutinas. Sin embargo, mientras tejía, sus pensamientos volvían a Blackmare House y al momento en que la señora Betts había alzado esa pistola. Había actuado por instinto al lanzar el ladrillo, sin considerar las consecuencias potenciales. Había estado peligrosamente cerca de la tragedia. «Peligro», murmuró, recordando las palabras que le había dicho al inspector Reeves días antes. «Me gusta bastante una sombra. Uno siempre debe saber dónde está la luz». El sol otoñal continuó su lento arco, proyectando sombras alargadas. Pero dentro de la cabaña de Miss Marple, todo era calidez, seguridad y suavidad. Había enfrentado la oscuridad y emergido intacta, tal vez un poco conmocionada, pero fundamentalmente sin cambios. El pueblo habló del caso durante meses, adornando los hechos con especulación. La señora Beth sería juzgada, declarada culpable y pasaría sus años restantes en prisión. La señora Warren reconstruiría su vida, con más sabiduría y menos desesperación. El coronel Farnum desaparecería en el anonimato, con sus secretos finalmente revelados, pero sin castigo formal. Y Miss Marple permanecería en Santa María, cuidando su jardín, asistiendo a la iglesia y observando el interminable teatro del comportamiento humano en un pequeño pueblo inglés. Había sobrevivido a lo que el pueblo ahora llamaba el caso que puso a Miss Marple en peligro, aunque ella consideraba la frase melodramática. Aún así, mientras se levantaba para preparar la cena, esbozó una pequeña sonrisa. Había sido emocionante, y nunca se es demasiado vieja para un poco de emoción, siempre y cuando se sobreviviera para contarlo. El hervidor silbaba en la cocina, llamándola al reconfortante ritual del té. Miss Marple dejó a un lado su labor de punto y fue a responder.
con paso firme, su mente ya dirigida a lo ordinario, las preocupaciones de una tarde cualquiera. Afueras, las sombras se alargaban y la luz comenzaba a desvanecerse. Pero dentro de la cabaña, todo era calidez, seguridad y suavidad. Los ritmos de una vida bien vivida continuaban,